noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Presentan libros sobre la oratoria de Fidel. Amplio rechazo en Colombia por suspensión de los diálogos de paz. Incrementa Cuba cosecha de medallas en centroamericanos de Veracruz. El libro Patria o Muerte Venceremos, la retórica de Fidel Castro, fue presentado este lunes en el aula magna de la Universidad de La Habana. El texto fue escrito por la italiana Paula Gorla, una intelectual que ha dado múltiples pruebas de su afecto a Cuba. A todos los presentes. ¿Por qué una italiana se interesa por la oratoria de Fidel? ¿Por qué indagan el gusto y el sentido estético de lo que el líder le dice a su pueblo y lo convierte en un estudio de esta modalidad de la comunicación? Yo recuerdo cuando era pequeña en Italia que se hablaba mucho del discurso hecho por Fidel Castro a la muerte de Che Guevara en la Plaza de la Revolución. Se hablaba de un discurso como si fuera un mito de discurso, es decir, para mí lo que yo entendí es que las palabras que Fidel Castro utilizaba y utilizó en esta ocasión eran palabras mágicas. Esas fueron algunas de las respuestas que la autora le ofreció a su público, pero en sus confesiones solo nuestra cámara fue aún más directa. Y yo he encontrado a través de la retórica de Aristóteles en las palabras de Fidel Castro todo lo que es el gran clasicismo culto de la retórica. Más adelante supimos que la edición del texto en la editorial de la Universidad de La Habana es parte de los lazos de cooperación existentes entre esta y la Universidad de Nápoles. Tal como argumentaron los profesores que tuvieron a su cargo la presentación del libro, todo parte del estudio de varios discursos de Fidel. La conclusión, a grandes rasgos, es que el tono personal, el pensamiento inteligente, la capacidad de concatenación de elementos y la emoción de Fidel a través del verbo nos ha modelado a todos. Enhorabuena y gracias a la editorial de la Universidad de La Habana, contamos ahora con el libro que nos lo demuestra. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las cooperativas de taxis ruteros irrumpieron con gran impacto en el panorama capitalino. Su labor es examinada por estos días como parte de la 9ª comprobación nacional al control interno. Evaluar el desempeño y funcionamiento de la cooperativa número 1 de taxis ruteros es objetivo de este grupo de auditores que examina aquí desde el pasado 20 de octubre temas relacionados con la gestión económica financiera, la contratación, el arrendamiento y la prestación de servicios, entre otros. Nosotros tenemos un programa donde evaluamos todo el mecanismo desde el que comienza el día con la entrada del vehículo, su revisión, la planificación de los viajes y su rendimiento, o sea, la historia final del vehículo. La cooperativa pone en práctica un nuevo sistema de gestión. Está en funcionamiento desde julio del pasado año. Posee 37 vehículos arrendados y 105 socios. Cubre 5 rutas en la capital y tiene establecidos 16 viajes por jornada en un horario fijado de 6 de la mañana a 9 de la noche. Hoy, según comenta su presidente, las afectaciones al servicio están marcadas por la paralización de un buen número de vehículos. Existe, digamos, un mecanismo de supervisión de aquellos vehículos que sí se encuentran trabajando en la vía, el cual se supervisa los horarios de los choferes, entrada a las cabeceras, que no existan desvíos en las rutas establecidas, que la cantidad de pasajeros a montar sean la establecida por cada uno de los ómnibus y por tanto no deben viajar pasajeros de pie. Esa es una de las formas en que nosotros monitoreamos directamente la calidad del servicio. Examinar la eficiencia en la utilización de los recursos es vital aquí, en tanto el Estado subsidia la compra del CUC para gastos autorizados. El combustible, por ejemplo, se chequea puntualmente como parte de la comprobación al control interno. Esto se ha hecho mediante las tarjetas de circulación del vehículo, el cumplimiento de los viajes que tienen establecidos en el día y el horario. Así teniendo en cuenta el índice de consumo que tiene cada vehículo. De lo que se trata es de contribuir al perfeccionamiento de estas organizaciones. La 9ª comprobación nacional al control interno examina igualmente otros programas vinculados a la implementación de los lineamientos y se extenderá hasta el 28 del presente mes. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El diario
estadounidense The New York Times criticó el robo de talentos cubanos, en especial de los médicos que cumplen misiones en el exterior por parte de sucesivas administraciones norteamericanas. En su sexto editorial desde el 12 de octubre pasado, el diario califica de incongruente el hecho de que Washington valore las contribuciones de los médicos cubanos en crisis humanitarias mundiales como el combate contra el ébola y el terremoto de Haití de 2010 y a la vez procure desestabilizar a la isla facilitando las deserciones de sus galenos. The New York Times recuerda que desde el gobierno de Bush en 2006 se sabotea al gobierno cubano con la defección de profesionales de la salud que participan en misiones en el exterior. El rotativo apunta que durante el recién terminado año fiscal, 1.278 profesionales de la salud de la isla obtuvieron autorización para viajar a Estados Unidos. El artículo destaca que mientras la Casa Blanca mantenga esa política incoherente, será difícil establecer una relación más saludable entre ambas naciones. Sectores mayoritarios de la sociedad colombiana y la opinión pública internacional rechazan este lunes la suspensión de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC a causa de la desaparición de un general del ejército, un soldado y una trabajadora civil. Después de 2 años de negociaciones en Cuba, los sucesos de las últimas horas complejizan el proceso de paz y ponen en peligro el fin de un conflicto que dura más de medio siglo. La gran pregunta que abre hoy la polémica es ¿qué hacía el general Rubén Alzate, sin escoltas y vestido de civil, en una zona con fuerte presencia guerrillera? ¿Cuál era su verdadero objetivo? El propio presidente Juan Manuel Santos señaló que antes de proseguir con el diálogo hay que aclarar esas circunstancias. Un editorial publicado en la página digital Ancol asegura que Uribe estaría al frente de un boicot contra el proceso de paz. La senadora Piedad Córdoba pidió salvar los diálogos con un alto el fuego bilateral. La defensora de los derechos humanos advirtió que la paz está amenazada y que la Colombia campesina es la que sufre. El Ministerio de Defensa anunció que más de 500 hombres, entre soldados, carabineros, policías e infantes de marina, han sido desplazados hasta la zona del Chocó con el objetivo de hallar a los presuntos retenidos. Los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a las conversaciones de paz en La Habana se pronunciarán este martes sobre el hecho. Adán Morel, Redacción Internacional. Y un equipo de la Brigada Médica Cubana que lucha contra el ébola en Guinea-Conakry atiende a pacientes infectados en la localidad de Forcariat, situada a 120 kilómetros de la capital de ese país africano. Allí trabajan junto a expertos de la Organización Mundial de la Salud. Según el sitio Cuba Debate, los doctores Constanza Ballenas, Paola Méndez y Edward Suroeste, profesores principales del entrenamiento a cargo de ese organismo internacional, coincidieron en que nuestros profesionales poseen un alto nivel científico y una gran motivación para el cumplimiento de su tarea. Lo demuestran en el terreno donde realizaron durante 2 días simulacros de atención a enfermos de ébola y en debates acerca del funcionamiento de instalaciones médicas, el flujo de pacientes a esos centros y aspectos de bioseguridad. Los colaboradores cubanos intercambiaron criterios y experiencias con el personal guineano de la salud, con quienes trabajan para la culminación exitosa de su misión. Buenas noches. Hoy Cuba sumó otras 8 medallas de oro por intermedio del canotaje, el taekwondo y el tiro deportivo en la tercera jornada competitiva correspondiente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Fidel Vargas se coronó en el K1 a 200 metros y el K2 a la misma distancia junto a Reinier Torres, mientras que Amalia Obregón lograba el oro en el C1 a 200 metros y Yusmari Mengana se alzaba con su segundo metal dorado, ahora en el K1 a 200. Hubo además medalla de plata para Roleisi Báez en C1 a 200 metros. Cuba dominó el canotaje con 8 medallas de oro y 1 de plata en los 2 eventos convocados. Y tenemos que comentar algo acontecido ayer en la pista acuática de Tuxpan, cuando la competidora dominicana Ana Luisa Suriel se le volteó la embarcación y sin fuerza como resultado del esfuerzo realizado en su competencia, empezó a dar síntomas de ahogo. Fue cuando el atleta cubano Jorge García, que calentaba cerca
cerca y ante la demora de los equipos de rescate se lanzó al mar y le salvó la vida. La actitud de Jorge García es muestra de los valores en que son formados nuestros atletas y del espíritu de fraternidad y solidaridad que debe regir en cualquier competencia. Pasando al taekwondo, el campeón mundial Rafael Alba disertó ante el jamaicano Craig Brown para superarlo 18-2 en la división de los 87 kilogramos y llevarse el pergamino dorado para Cuba. Sin embargo, la otra monarca del orbe, la 73 kilos Glenis Hernández, no pudo tomar revancha ante la mexicana María del Rosario Espinosa y perdió 3-0. La antillana trató de marcar con las piernas dada su ventaja en estatura y la mexicana la hizo fallar y aprovechó para meter sus puños. Finalmente, en los 53 kilos, Yamisel Núñez se dio el oro ante la local Diana Lara 4-3 en un veleidoso pleito donde le anularon una acción de 3 puntos a la criolla. En cuanto al tiro, el cubano Jorge Grau llegó a 4 títulos, pues agregó hoy el del evento individual de pistola neumática a 10 metros y el triunfo en la lid por equipos, mientras que Reinier Estopiñán sumó su segundo galardón tras imponerse en el fusil a 50 metros en 3 posiciones. También el pentatlón moderno consiguió el segundo puesto en el relevo varonil y el bronce entre las féminas, en tanto la floretista Ángela Winter alcanzó metal bronceado en el torneo de esgrima, al igual que la ciclista Arleni Sierra en el scratch. Al cierre de esta emisión, Cuba se mantenía en la segunda plaza del cuadro de medallas con 20 de oro por 29 México. Y así termino. Soy Vladimir Prieto con los deportes en el Estelar. Gracias, Vladimir. En otro orden de información, quiero decirles que las instalaciones turísticas en el balneario de Varadero se han preparado durante todo el año para enfrentar una exitosa temporada invernal con mejoras y valores añadidos a sus productos y servicios. Varadero recibe durante estos meses a clientes extranjeros interesados en conocer los atractivos del principal destino de sol y playa de Cuba. Las mejoras y los valores añadidos a los diferentes productos y servicios repercuten en la actual temporada invernal, la cual se pronostica como favorable para el crecimiento turístico, según declaraciones de la delegada del Mintur en la provincia de Matanzas, Ivy Fernández. La preparación y completamiento del personal a partir de los requerimientos idiomáticos, la excelencia en los servicios gastronómicos y el buen trato a los clientes han marcado el trabajo de las entidades turísticas durante esta etapa. El Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez juega un rol esencial como soporte de las operaciones comerciales con destino al balneario. El 84% de ellas se corresponde con el mercado canadiense, seguido de Alemania, Rusia, Inglaterra y Venezuela. Muchos clientes repiten su viaje más de una vez con una estancia de 6 días como promedio en las instalaciones de la Playa Azul y se espera cerrar el año con la recepción de 1.300.000 veraneantes procedentes del exterior. La gestión de agencias como Cubatur, Viajes Cubanacán y Habanatur repercuten también en el incremento de los ingresos por concepto de ventas de opcionales y excursiones. El compromiso radica ahora en saber explotar al máximo cada una de las potencialidades de este importante destino y combinar los atractivos naturales con la seguridad y el confort de las instalaciones hoteleras. Varadero dispone actualmente de la mayor planta hotelera del país, con más de 20.200 habitaciones repartidas en 51 hoteles, en su mayoría categoría 4 y 5 estrellas. Recibe además a la tercera parte de los turistas que visitan Cuba y figura entre los 10 primeros destinos de sol y playa en el mundo. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los trabajos de rehabilitación de las conductoras de la capital pinareña buscan aliviar la tensa situación que existe con el abasto de agua en esa ciudad. El Fénix constituye solo un ejemplo de los varios repartos de la ciudad de Pinar del Río que padecen ciclos de distribución de agua con grandes irregularidades. Falta de presión en el bombeo y constantes interrupciones del servicio se combinan con las pérdidas por salideros para agravar aún más la crítica situación. Según informó Robert Echevarría Ramírez, director de Ingeniería en la empresa provincial de Acueducto, la reparación por etapas que se inició en el territorio permitirá la sustitución de los tramos más críticos en la conductora de 30 pulgadas, en particular dentro del campo de pozos. Brigadas procedentes de varios municipios y de la capital del país ejecutan la rehabilitación de más de una veintena de posiciones, cuyas pérdidas del líquido se estimaban en cerca de 120 litros por minuto. Al mismo tiempo se recuperan los equipos de bombeo dañados de las
las conductoras de 20 y 36 pulgadas, las cuales recibirán también remozamiento como parte de acciones imprescindibles para garantizar un servicio estable. Desde Pinar del Río, Ramón Crespo Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luego de 6 años sin moler, el Central Brasil de Camagüey volverá a la carga productiva el venidero diciembre. La industria ya se lista para las pruebas de molienda en los próximos días. Al 90% de lo previsto se encuentran la modernización y reparación del Central Brasil de Camagüey, tras intensas jornadas de labor en 15 objetos de obras. El ritmo y calidad de las ejecuciones permitirán hacer una prueba de molienda en las próximas horas y tener una idea del comportamiento de la fábrica durante sus 126 días de producción. Hemos trabajado en diferentes objetos de obra importantes dentro de la industria. Por citar algunos ejemplos, el área de tándem, purificación, la modernización de una caldera de 60 toneladas, modernización de 4 centrífugas, entre otras. La agricultura cañera ha respondido también positivamente y no hay preocupación por el abastecimiento de la gramínea. Para esta zafra tenemos garantizada el 100% de la caña mecanizada. Contamos para ello con 22 KTP, 4 KC y tenemos este año la posibilidad de darle al ingenio 460.000 toneladas de caña, que eso representa 142 días de zafra de su molida ya operacional. Junto al Batalla de las Guásimas, el Brasil aportará el 50% del azúcar de la provincia en la contienda que se avecina. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las casas de abuelos y hogares de ancianos de La Habana se beneficiaron este año con diversas acciones constructivas. La capital ocupa el tercer lugar en cuanto al envejecimiento poblacional después de Villa Clara y Santi Espíritus. La provincia de La Habana cuenta con 28 casas de abuelos. Se adaptaron 8 locales que permiten incrementar la calidad de vida de los ancianos. Este centro, las características que tiene, que tenemos un régimen de semi-internos de 40 plazas y de internos 68 camas, donde hoy estamos en proceso constructivo. El proceso constructivo que tenemos es la cocina, la lavandería, la sala Fran País, que ahí nosotros recuperamos 4 camas después que se termine la construcción, porque hoy tenemos realmente 65 ancianos en el hogar. En los 18 hogares de ancianos con que cuenta la capital, se realizaron este año diversas acciones constructivas. Las condiciones son buenas, está la ropería, está la enfermería, está la atención médica, están los medicamentos. Yo me siento muy bien, mi amor. Y las actividades que realizan es, vamos a pasear, la trabajadora social nos lleva a pasear y nos dan ejercicio aquí en el pasillo este, los martes y los jueves, y estamos muy bien, la realidad, todo está muy bien. Los abuelos internos con discapacidad reciben tratamiento médico y los que se movilizan participan en diversas actividades. Freida García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una y otra vez, este noticiero ha abordado en sus reportajes situaciones particulares sobre algunos trámites en el país. Fundamentalmente, Serrano, los relacionados con notarías y registros de Estado Civil o las oficinas donde se cobran servicios básicos. Sobre el tema, el comentario del periodista Lázaro Manuel Alonso. Buenas noches. Buenas noches, Serrano, buenas noches, Sañé, buenas noches, por supuesto, a nuestros televidentes. ¿Se ha preguntado alguna vez usted cuántos trámites hace en un mes? Y cuando digo trámites, hablo de gestiones sobre la vivienda en una notaría o en el registro de consumidores, los pagos de la electricidad, el teléfono, transacciones bancarias. Son muchos, tantos que si no los repartimos entre toda la familia, perderíamos muchas horas de trabajo. Sí, porque desafortunadamente los trámites se realizan en horarios que coinciden con la jornada laboral, demandan tiempo significativo de espera y en algunas ocasiones el resultado es apenas una pérdida de tiempo. Es voluntad del país flexibilizar los trámites a la población y para ello se han dado pasos significativos. Recordemos la experiencia de las provincias de Artemisa y Mayabeque, donde en un solo local se pueden realizar múltiples gestiones de diversa naturaleza. También se trabaja para transferir al Instituto de Planificación Física y a los Ministerios del Trabajo y de la Construcción muchas de las funciones concernientes al Instituto Nacional
Nacional de la Vivienda. En mensajes electrónicos y postales a este noticiero, las personas refieren los incumplimientos de término en muchos casos, así como la actitud deshonesta de algunos funcionarios que hasta violan procederes y resoluciones a cambio de pagos en CUC y convierten a los necesitados en cómplices del delito de cohecho. Pero no solo en ese ámbito se generan conflictos relacionados con los trámites. Para muchos cubanos es una verdadera proeza conseguir documentos acreditativos de su existencia. Me refiero a las mal exigidas y a veces mal emitidas certificaciones de nacimiento. Digo mal exigidas porque se ha hecho costumbre que cualquiera exija este documento. Claro que tal actitud tiene su esencia en la falta de conocimiento que muchos cubanos tenemos sobre lo requerido para los procesos legales que realizamos. Y dije también mal emitidas porque no son pocos los que tienen que acudir más de una vez a esas oficinas por errores en los documentos, ya sea debido a declaraciones incorrectas o a la incompetencia de algunos registradores. Cuando el documento se solicita a un registro civil ubicado en otra provincia o municipio, muchas veces los datos llegan con errores porque el servicio es telefónico y no existe una red informatizada que permita acceder de manera digital. Los incumplimientos de término también son visibles en los registros de la propiedad y en las visitas del famoso arquitecto de la comunidad, un asunto del que con frecuencia recibimos quejas porque para muchos trámites la figura del arquitecto es imprescindible. En las oficinas municipales inversionistas de la vivienda, conocidas por UMIP, son frecuentes igualmente las inconformidades de la población con el incumplimiento de los términos o la calidad del servicio. Me detengo en este punto porque la vivienda es asunto particularmente sensible. Es en esos escenarios donde con mayor prontitud deberían hallar solución las necesidades del pueblo con conductas apegadas a la ética. Quienes tienen el cometido de realizar estos procederes deben entender que no nos hacen un favor si no cumplen con su responsabilidad. En el resto de los trámites, de igual forma, el actuar deshonesto con mediación material no debe empañar el quehacer de las instituciones. No es un imposible, basta con que cumplan con lo establecido. Sobran trabajadores dignos y jefes exigentes para garantizar trámites donde la complicidad no permita, ni por asomo, papeles sucios de corrupción. Así me despido, tenga muy buenas noches. Hola, ¿qué tal mis amigos? Lo más interesante del tiempo es el frente frío que tenemos en el Golfo de México, frente que va a llegar temprano este martes al occidente del país, a Pinar del Río, desplazándose sobre el resto del occidente y posiblemente llega ya en la noche a la parte central del territorio nacional. Ya pasado mañana en la parte central del país se va a estacionar y ahí dará algún chubasco, alguna lluvia, pero las condiciones invernales va a dar en occidente. ¿Por qué razón? Miren, no piensen que este es un frente de enero ni febrero, estamos a mediados de noviembre. Y lo que va a haber una situación, en primer lugar, vientos del norte, que va a traer temperaturas un poco más bajas, sobre todo las máximas de por día, 22, 26 grados Celsius. Pero además, el viento va a ser algo fuerte, 30, 40 kilómetros por hora, algunas rachas superiores en zona de la costa norte. Eso hará que la sensación de frío se sienta un poco más y el tiempo nublado y con lluvia. Por eso que tendremos condiciones invernales para este martes en el occidente del país. Ahora bien, fíjense que tendremos el cielo nublado, chubascos y lluvias, mínimas en la madrugada que no van a variar muy poco, 20, 21 grados, 22 grados Celsius. En cuanto a las máximas, fíjense que tendrán valores de 26, 27, 28 grados y puede haber algún valor inferior y nublados con lluvia. Y los vientos del norte iniciándose marejadas en la tarde en la costa norte del occidente del país. Ya para la parte central, pues ahí tendremos una mañana de sol, algunas nubes, 21, 22 grados de temperatura mínima por la madrugada. En la tarde, temperaturas máximas de 31 grados, algún chubasco, alguna lluvia en la tarde, sobre todo en zonas de la costa norte. Y con respecto a la parte oriental del territorio nacional, pues ahí prácticamente un día normal con algunos nublados, sol y tendremos temperatura mínima 21, 23 grados por la madrugada. En la tarde subiendo la temperatura a 30 y 32 grados Celsius con algún chubasco aislado. En los próximos días, condiciones invernales con algún chubasco ligero en zonas de la costa norte, y también en el resto del territorio nacional, sobre todo el jueves para la parte central y también el miércoles algún chubasco, alguna lluvia. En cuanto a las temperaturas, miren, las mínimas 17 grados, las máximas 23, 25, días muy frescos y en la parte central un poco más alta, en el oriente del país casi como en estos días. Y bueno, estas son las condiciones del tiempo, les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana.
Y el desempeño del llamado Grupo BRICS en la recién concluida cumbre de las 20 economías más importantes del mundo dejó un saldo positivo a juicio de expertos. Es el tiempo que dedicamos al acontecer económico mundial. Marisela Recasens, al saludarla, le reiteramos nuestro fraternal saludo. Buenas noches. Buenas noches, Serrano. Buenas noches, Añé. Y a toda la teleaudiencia. Antes de la primera reunión de trabajo de los líderes en la cumbre del G20, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, encabezó un encuentro del Grupo BRICS, cuyos integrantes reconocieron que no se ha materializado la recuperación esperada de la economía mundial, a pesar de que las emergentes han mantenido tasas de crecimiento elevadas en medio de una coyuntura adversa, sobre todo en materia de políticas monetarias. Recordemos que el Grupo BRICS está integrado, además de Brasil, por Rusia, India, China y Sudáfrica. Los 5 líderes coincidieron en condenar la falta de reformas en el seno del Fondo Monetario Internacional, tal como había acordado el G20 en su cumbre de 2010 en Seúl, lo que pone en tela de juicio la credibilidad de ese ente financiero. Tales reformas plantean trasladar más del 6% de las cuotas de las economías desarrolladas a las emergentes y países en vías de desarrollo, pero hasta hoy siguen incumplidas. El premier indio Narendra Modi propuso en la reunión que el Banco de Desarrollo de los BRICS y el acuerdo contingente de reservas aprobado en la cumbre de Brasil en julio pasado estén operativos para 2016. Como se ha informado, el banco tiene su sede en Shanghái y cuenta con un capital de 50.000 millones de dólares. Por su parte, el mandatario asiático Xi Jinping expresó que China ofrecerá más oportunidades de demanda e inversión para la economía mundial en momentos en que su país implementa reformas estructurales que promueven el crecimiento. Cabe señalar que en los BRICS existe un desbalance en cuanto al crecimiento económico al interior del grupo. Según previsiones del Fondo Monetario Internacional, Brasil crecerá este año cerca de 0,3%, Sudáfrica 1,4%, Rusia 0,7% y la India rondará el 5,6%. Esto no es casual. Los precios mundiales del crudo han caído en más de un 30% desde junio pasado, una tendencia que según analistas puede estar provocada por Estados Unidos para debilitar en particular a Rusia. De cualquier manera, los BRICS volvieron a demostrar en esta cumbre de las 20 economías más desarrolladas que se afianzan como grupo de influencia global para polarizar el planeta. Al menos también esa es mi apuesta para este siglo XXI. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. La caravana Daniel Solís Gallardo, integrada por familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, México, llegó hoy a la ciudad de Oaxaca, donde fueron recibidos por maestros y pobladores de la zona. La caravana continuará su recorrido hacia Morelos y Tlaxcala. Tiene como objetivo exigir la presentación con vida de los estudiantes secuestrados. En Uruguay, las últimas encuestas dan como ganador con más del 52% de la intención de votos al gobernante Frente Amplio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Según los sondeos, esa organización política cuenta con todas las condiciones para derrotar al opositor Partido Nacional y sus aliados cuando restan solo 14 días para los comicios. La Unión Europea podría imponer sanciones a Israel si continúa llevando a cabo acciones en Cisjordania que hagan imposible una solución de 2 estados en la zona. El bloque comunitario ha distribuido un documento confidencial a sus 28 estados miembros que contiene el borrador de dicha propuesta, según informaron fuentes diplomáticas europeas y del gobierno israelí. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Buenas noches. Hoy se conmemora el aniversario 70 del natalicio de una figura singular de las letras cubanas. Con títulos como Cabeza de Zanahoria o Imitación de la Vida, Luis Rogelio Noguera se convirtió en referente obligado de los escritores de su generación. Para recordar la vigencia de su obra, este lunes tuvo lugar un coloquio en el Centro Cultural Dulce María Loinás.
No en vano, una vez Wishi afirmó que cada quien tiene una historia distinta en la cabeza. Es por eso que este lunes Luis Rogelio Nogueras fue redescubierto desde la memoria de quienes lo acompañaron durante los años más fecundos de su obra creativa. En su propia voz conocimos los resortes de una vocación literaria amarrada principalmente a la poesía, donde mejor desarrolló sus juegos intertextuales y plasmó su mirada del mundo para revelarnos que hay muchos modos de jugar. Según Virgilio López Lemus, en la escritura de Wishi se unen lo lúdico y lo poético, la ironía y el epigrama, el onirismo y el humor, para construir un espacio polifónico colmado por diversos tiempos y personajes. Entre anécdotas, su amigo Pablo Vargas y su viuda Neida Izquierdo nos acercaron al Wishi aficionado a las artes marciales, los espejos y los paraguas, al hombre que no dudaba en jugar alguna broma a sus amigos, aún en las circunstancias más difíciles. Guillermo Rodríguez Rivera y Eduardo Eras León hablaron del poeta, el narrador, el guionista, del hombre esencial y auténtico que vivió en cada uno de ellos. Como cierre de la jornada, se entregó el premio homónimo convocado este año en la categoría de narrativa policial al escritor villaclareño Carlos Manuel León Castillo. De ese modo, como reza la canción, brindamos otra vez por Wishi, por su verbo y su roja cabeza. Maybelis Párez y Yenis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en la ciudad de Camagüey concluyó la fiesta del Tinajón. El concierto de clausura estuvo a cargo de la Charanga Eterna de Cuba, la Orquesta Aragón. Los acordes del tema musical identifican a la orquesta. Con 75 años de creada, la Aragón preserva su esencia, mantiene popularidad. Cultivadora de varios géneros, ofreció el concierto de clausura de la quinta edición de la Fiesta del Tinajón en Camagüey. Uno de los colectivos musicales más antiguos del país, hizo bailar con números tradicionales e incorporó temas con sonoridades contemporáneas. El público apreció la armonía y arraigo popular de una agrupación emblema de las charangas. Estamos nosotros bien emocionados, ¿no? Ante el público, yo creo que nosotros más, por las respuestas que ellos nos brindaron. Y nada, creo que tenemos que felicitar a todos los organizadores del evento, que se repita, que se multiplique. La institución musical compartió escenario con estudiantes del Conservatorio José Guay. En otro momento se incorporó al espectáculo El Caballero del Son, Adalberto Álvarez. Los espectadores disfrutaron melodías del prolífico repertorio musical de esta orquesta popular cubana en un concierto a teatro lleno que confirmó la permanencia en el gusto de los bailadores. Han pasado 75 años y continúa con ese ritmo que el tema de presentación y despedida confirman. Ponle el cuño, que es la Aragón. En Camagüey, Jaime Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así terminamos. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. El 17 de noviembre del año 2003, el comandante Hugo Chávez dio inicio a la Misión Rivas, un programa educativo que ha formado a más de 900.000 bachilleres con el asesoramiento de colaboradores cubanos. En la Plaza Bolívar de Caracas, vencedores de todos los estados del país rindieron homenaje al Libertador en el 11º aniversario de la Misión Rivas. La Misión Rivas la tenemos en la sangre, ha cambiado toda nuestra forma de vida, nuestros hábitos, todo, porque le estamos dando toda la vida que tenemos, que nos queda, a cumplir esa labor. Agradecerle al pueblo cubano, al pueblo venezolano, a nuestro comandante Fidel, a nuestro comandante Chávez, por habernos dado la oportunidad de ser parte de esta misión, que es la Misión Rivas, vencedores de tiranos, y recuerden que no podemos optar entre vencer o morir, necesario vencer y nosotros seguimos venciendo. Entre los principales logros del programa está la diversificación en el ámbito productivo y la construcción de más de 17.000 hogares de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Estamos abriendo la puerta a Rivas Joven a través de un nuevo programa de inserción que se denomina Rivas Joven, que está pautado entre los 14 y 17 años y que con el apoyo de los asesores cubanos la hemos convertido más bien en una escuela de oficios, viendo la excelente experiencia que ustedes tienen allá en Cuba
que nos parece muy importante, es decir, que el muchacho salga con un título de bachiller, pero que a la vez salga con un oficio que pueda ejercer una función en cualquier parte dentro de la comunidad donde él está. Actualmente 125.000 estudiantes se forman como bachilleres en ambientes de clases que llegan hasta las bases de misiones socialistas. Rivas fue la segunda misión educativa creada por el comandante Chávez para apoyar a las personas excluidas del sistema de educación formal o que no habían terminado sus estudios de bachillerato. Desde Venezuela, Marisol Blanco, Eddie de la Périda y Midías Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar la presentación de un libro dedicado a la oratoria de Fidel. El amplio rechazo en Colombia por la suspensión de los diálogos de paz. Y el exitoso desempeño de nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.